que está a cargo de las situaciones con las que uno no puede, con aquellas situaciones quizás dolorosas que uno no puede cambiar y que aparecen en tu vida y que quisiéramos quizás que fuera diferente, mas sin embargo estamos pasando cada uno por una situación que quizás sea difícil, que represente un gran dolor, y entonces ahí es cuando entra este poder superior, esta fe, cuando tú puedes poner tus creencias, tu forma de pensar como recursos para que te acompañen y puedas sobrellevar esa situación difícil en tu vida. Entonces, con esa intención hacemos el encendido de esta vela y quien tenga alguna vela puede encenderla y quienes no, pues esta vela la vamos a compartir, esta luz la compartiremos para todos. Muy buenas tardes y sean todos bienvenidos. Bueno, pues hoy es un tema que se había pedido, ¿verdad? Y entonces nos dimos a la tarea de prepararlo. Y este tema, permítanme conectarme a él. El título de esta plática es ¿qué hacer previo al deceso? Un duelo en conciencia. Y es esto precisamente lo que dice el título de esta plática, ¿qué hacer previo al deceso? Y nos dice que es como tener un duelo en conciencia. Qué importante es darnos cuenta que nosotros, según la psicoterapia existencial, pues vamos a tener un fin, una finitud, y a lo mejor darnos cuenta de esto, pues nos mueve de lugar, no es tan fácil comprenderlo así. Y hoy esta tarde es de lo que se va a tratar este tema, hablar acerca de eso que a veces no queremos tocar, ¿verdad? Y que es que todos inevitablemente vamos a compartir el mismo destino, que es pues la trascendencia hacia otro lugar, hacia otro sitio. Yo soy Giazul Ramos Sánchez, psicoterapeuta, tanatóloga, entre algunas especialidades. Y hoy pues vamos a hablar de este tema y vamos a hablar también un poco tomando el legado de Víctor Emil Frank, quien es el fundador de esa psicoterapia existencial que es la logoterapia. Y vamos a tomar también, por supuesto, a Elizabeth Kubler-Ross, quien es una doctora que dedicó gran parte de su vida al estudio de la muerte, de cómo es que vamos a dejar de existir y qué pasa cuando sufrimos una pérdida. Y dedicó gran parte de su vida a esta ciencia porque ya es una ciencia, la tanatología. Y bueno, esas dos vertientes, esas dos psicoterapias y dos ciencias nos van a estar acompañando esta tarde para hablar del tema, la logoterapia y la tanatología, que es un binomio muy importante, muy poderoso para afrontar precisamente todos estos temas de la vida. Y bueno, vamos a dar comienzo así a nuestra plática.
yo quiero comenzar diciéndoles que necesitamos como tomar conciencia de esta realidad existencial que es la muerte. Es un atributo existencial. Todos tenemos derecho a morir. Morir es un derecho. Y a veces como que nos cuesta trabajo empezar como a dimensionar esto, ¿no? Es verdad que todos nosotros vamos a dejar de existir. Es verdad que todos compartimos el mismo destino y que nuestra vida es finita, quiere decir que va a tener un término, un fin. Ajá. Entonces, todo esto es difícil de entenderlo, de comprenderlo, pero es así. Y partiendo de esta realidad es como puedo poner los pies en la tierra y como puedo realmente disfrutar y vivir la vida. Para ver la vida y ver toda esa oportunidad que tengo de vida, necesito mirar al otro polo de la vida precisamente, que es la muerte. Ese lado no mirado muchas veces, mas sin embargo el que no lo miremos no quiere decir que no esté ahí presente como un tema de vida, porque la muerte es un tema de la vida. Y bueno, cuando nos centramos en esto y sabemos que, bueno, pues que todos vamos a pasar por ese momento de vida, pues es cuando realmente nos cae el 20 y comenzamos quizás a mirar la vida de una forma diferente. Entonces, es por esto este tema es difícil de abordarlo y yo elegí estas dos psicoterapias, como son la logoterapia y la tanatología, para hacerlo. Nosotros, cuando nos cae ese 20, pues también nos damos cuenta que nuestros familiares y nuestros seres queridos también van a pasar por esta situación de vida, que es la muerte, la finitud, que ellos también son finitos, nuestros seres queridos. Y es ahí también cuando nos cuesta más trabajo quizás caer en esta realidad. Más sin embargo, pues es una realidad que está presente y que hoy por hoy, pues es esto lo que tenemos cada uno de nosotros, lo más seguro, ¿verdad? Lo seguro es eso, que nuestros días en esta tierra están contados, que vamos a tener un fin, y es importante que nosotros lo concibamos de esta manera, nos demos cuenta que es una realidad. Y como nosotros vamos a pasar por este momento, también nuestros seres queridos. Y es difícil, y este tema nos dice qué hacer antes de un deceso. Bueno, pues antes de un deceso, primero necesito mirar que no es el deceso la persona que va a morir, quizás un familiar, un ser querido, una amistad, y que yo sé que está próximo a dejar de existir, ¿verdad? Quizás por una enfermedad terminal, quizás porque pues empiezo yo a pensar en eso porque la persona pues ya está grande, ya tiene una edad avanzada quizás, o porque es algo intempestivo que sucede de repente. En tanatología lo llaman muerte anunciada, y esto quiere decir que quizás yo sé que un familiar o una amistad o X persona que está cercana a mí, pues tiene una enfermedad terminal, y entonces quiere decir que su fin en esta tierra, ¿verdad? En esta dimensión, en este plano físico, pues va a terminar.
Ujú. Y cuando sucede así, cuando tenemos un enfermo en casa y cuando sabemos que se aproxima quizás ese final, porque nada podemos asegurar, ¿verdad? A nadie podemos decir que hasta aquí o hasta aquí, sino que eso es algo que pues no está en nuestras manos de ninguno de nosotros, ¿verdad? Mas, sin embargo, es una posibilidad porque existe y porque sabemos que somos seres finitos. Uh-huh. Y entonces es una muerte ya anunciada, la que se le llama. Y empezamos inclusive a tener un duelo previo a esa partida de nuestro ser querido, porque comenzamos a pensar, pues el día que falte, sí es probable que esta enfermedad, pues no pueda superarla, etcétera. Hoy en estos días en pandemia, pues hemos vivido muchísimo esta situación, ¿verdad? Estas muertes intempestivas, estas despedidas, saber que se va nuestro familiar quizás a un hospital, pero no sabemos si va a regresar. Esto ha sido muy duro, muy difícil. Ha representado un dolor muy grande para muchas familias, para muchas personas. Y uno mismo ha vivido esta pandemia de diferente forma. Pandemia quiere decir pan para todos. Eso es lo que quiere decir la palabra pandemia. Y esto quiere decir también que cada uno hemos tomado como un poquito de ese pan. Nos ha tocado vivirlo de diferente manera, pero han sido tiempos difíciles por los que estamos pasando ahora. Por ello es que tenemos más que nunca presente que la muerte es una realidad y una realidad existencial para todos. Y entonces cuando se presenta esa posibilidad dentro de nuestras familias, o vamos a pensar qué voy a hacer, ante esta realidad, ¿verdad? De un ser querido y que yo sé que se aproxima este final. Y entonces me pregunto, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo va a ser este evento final? ¿Qué va a pasar conmigo cuando enfrente esta situación de la vida? ¿Qué va a pasar con mis demás seres queridos? ¿Cómo se va a acomodar esta nueva realidad a mi vida sin ese ser querido, verdad? En esta tierra, sin ya no verlo físicamente más. Y eso es algo muy difícil, es algo muy duro de enfrentar y de siquiera imaginar esa posibilidad de que nuestro ser querido llegue a faltar. Mas, sin embargo, es una realidad. ¿Y qué vamos a hacer ante esta muerte anunciada quizás debido a una enfermedad terminal, repito, o debido a otra serie de circunstancias? Bueno, pues primero prepararme, ¿verdad? Prepararme y saber que no estamos solos y que los recursos que tenemos necesitamos en ese preciso momento tenerlos muy presentes. ¿Cuáles son esos recursos con los que contamos? Bueno, pues quizás sea nuestra religión, nuestras creencias, nuestros valores, nuestra familia cercana, ¿verdad? Alguien que sepamos que nos puede escuchar y atender en esta necesidad que estoy pasando, ¿verdad? Todo eso lo necesito tener presente para hacer frente a lo que viene, a lo que está en puerta y que seguramente será doloroso. El dolor ante una pérdida es inevitable. Es un duelo que tenemos que pasar cuando se presenta la pérdida de un ser querido, y además es un duelo que no solamente tenemos que pasar, sino que necesitamos pasar por él, porque solo así irá sanando nuestro corazón con esa, con esa
pues, disposición para enfrentar esa situación límite, la cual no podemos cambiar. Eso es la muerte, es una situación límite de la vida. Es una situación límite de la vida y que no podemos transformar. La muerte nos transforma a nosotros, pero nosotros no podemos transformar esa situación de vida que es la muerte, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos y sabemos que contamos con los recursos que cada uno cuente y tenga presente en su vida, va siendo más fácil este paso, este trayecto de vida. Y entonces, ¿qué hacer antes de esa partida, quizás de mi ser querido? Bueno, pues es prepararme, como les digo, tomando en cuenta mis recursos. Y después les voy a decir algo importante, que es atender al hombre. Nos dice Víctor Frank en la logoterapia, nos dice atender al hombre y mirar al hombre en su totalidad. A veces solamente miramos a la persona en un plano físico, y esto es nos instalen la presentación a la licenciada, que nos presente ya está conectando la presentación. Y este plano físico no es todo lo que es un hombre, lo que es un ser humano, ¿verdad? Víctor Emil Frank, en 1960, él nos habla de grandes temas. Fíjense, él es neurólogo, neuropsiquiatra, filósofo, y es psicólogo. Y él, en este tiempo, ¿verdad?, que él nace, es llevado a un campo de concentración. Es llevado a un campo de concentración de exterminio, ¿verdad? No era era un campo de exterminio, o sea, ellos sabían que iban a morir y que iban ahí a morir. Entonces, él es prisionero de los nazis, llevado a este campo de concentración. Él ya tenía estudios sobre la logoterapia, que es encontrar el sentido de vida, cómo encontrar un sentido de vida para desde ese sentido de vida mantener nuestra salud física, físicamente sanos, emocionalmente sanos, psicológicamente sanos. Él nos dice, si tienes un para qué, encuentras cualquier cómo hacerle para salir adelante en la vida. Él era una frase de Víctor Frank. Entonces él ya con estos estudios, pues en ese momento es capturado, es llevado a este campo de exterminio, y él empieza a decir, bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué algunas personas sobreviven y otras no? Algunas personas sobreviven aún mirando, aún viendo que estas personas pues tenían quizás pocas posibilidades porque estaban débiles físicamente, etcétera. Mas, sin embargo, sobrevivían, y había otras personas que quizás se veían más fuertes y esas personas no lo podían lograr. Entonces, él se dio a la tarea, aún en esas situaciones y en esa condición precaria, se dio a la tarea de empezar a averiguar qué pasaba, por qué es que unas sobrevivían y otras personas no lo lograban. Y eso es porque las personas que lo lograban tenían un para qué hacer. Encontraban en su vida un para qué, un sentido, aunque solo fuera comer, la ilusión de comer un pan al otro día y compartirlo con sus compañeros. Esa era una motivación suficiente que les protegía y les ayudaba
a seguir vivos en esa situación tan terrible que se vivía dentro de ese campo de concentración. Bueno, y entonces él sale de ahí, ¿verdad? Es el único sobreviviente de toda su familia y se da la tarea de hacer y de dedicarse al estudio de esta psicoterapia existencial que es la logoterapia. Y él nos dice, el hombre, y les voy a comentar esto para después decirles qué hacer frente al deceso de una persona, ¿verdad? Ante esa muerte anunciada. Entonces, él nos dice que el hombre, necesitamos mirar al hombre en su totalidad, en esta tridimensionalidad que él le llama. O sea, el hombre es y tiene un plano físico, ¿verdad? Un cuerpo físico que necesita ser atendido en sus necesidades, pero también psicológicamente el hombre tiene una psique, es un pensamiento, entonces también necesita ser mirado en ese plano psicológico. Y por último, él nos dice, también tenemos el ser humano, es un ser espiritual, el nous de la persona, el espíritu de la persona. Entonces, la tridimensionalidad del hombre quiere decir que yo tengo un plano físico, mental y espiritual. Y en esa totalidad es como es necesario que el hombre sea mirado en su totalidad. Por eso cuando hablamos qué hacer antes de un deceso, en primer lugar es mirar a la persona en esa totalidad de su ser, mirarla en ese plano físico que demanda atención y que necesita ser mirado en sus necesidades físicas, pero también en ese plano psicológico necesita ser mirado el hombre y también en ese plano espiritual. Entonces, si nosotros, frente a un deceso, quizás de un familiar, de un ser querido, ¿qué necesitamos? Primero, mirarlo en su totalidad, mirar todas esas necesidades de esa persona en esos tres planos. Y cuando lo miremos en esa totalidad, estaremos atendiendo todas sus necesidades. La tanatología nos dice que es necesario ante estas circunstancias de la vida, cuando ya estamos frente a una situación terminal, que es necesario aplicar este tratamiento paliativo. Paliativo quiere decir que aminora el dolor o que lo desaparece el dolor. ¿Y qué es necesario para estos cuidados paliativos? Pues en primer lugar, y vuelvo a lo mismo, mirar al hombre en esa totalidad. Entonces, al principio, ¿qué necesito? Yo no puedo estar con un familiar que esté enfermo y si esa enfermedad le produce un dolor muy fuerte físicamente, es imposible que yo pida a esa persona que me hable de qué es de lo que necesita resolver, de qué es lo que necesita atender. Eso es importante, pero con un dolor físico y con un malestar físico es imposible. Entonces, lo primero que tengo que atender es tener cuidado y tomar la precaución, ¿verdad?, de que esa persona tenga esos cuidados paliativos que palean su dolor, que lo hacen y lo aminoran, para que él, lo que buscamos, ¿verdad? Toda esta prevención es para que la persona tenga una muerte digna hasta el final, que pueda vivir dignamente esos últimos años, esos últimos días, no sabemos cuánto tiempo, pero mi obligación o mi misión es acompañarle en este trayecto y buscar esa
esa conservación de su dignidad ante todo, hasta el último respiro de su vida. Yo y los que estemos a su alrededor o los que están a su alrededor necesitan mirar que él sea atendido dignamente para llegar a esa muerte digna. Y entonces miramos esas necesidades físicas. Lo primero sería que la persona no padezca dolor, y es posible hacerlo dirigiéndonos a un médico, a un equipo médico adecuado, que ellos ya nos irán diciendo qué hacer, ¿verdad? Pero sí es importante muchas veces que nosotros hablemos con los médicos y les digamos que lo que queremos es que nuestro familiar no sufra físicamente los estragos, los dolores de esa enfermedad, que si es posible, que paleen ese dolor, que tenga esos cuidados paliativos, ¿verdad? Y entonces seguramente los médicos y el equipo, porque necesita ser un equipo interdisciplinario y multidisciplinario, seguramente nos guiarán para que esto sea posible. Y ellos van a prescribir los medicamentos adecuados para que se calme ese dolor, para que se equilibre lo más posible su organismo y pueda él estar o ella estar lo más cómodamente posible. Ese es el primer paso, ¿verdad? Porque yo no puedo pedir nada más si la persona está incómoda, si la persona está padeciendo un dolor muy fuerte. Entonces es imposible que pueda yo, como decimos, acceder a la totalidad de su ser, que son esos otros dos planos, el psicológico y el espiritual. Para poder atender las necesidades del plano psicológico, de la psique de una persona, y poder atender también y llegar a atender esas necesidades espirituales y llegar a poder pues estar cubriendo todas las necesidades, esa ayuda que necesita ese ser humano en ese momento, yo necesito que esté bien físicamente, lo mejor que se pueda, dentro de las condiciones por las cuales está pasando la persona. Aliviar su dolor. El dolor, naturalmente, puede ser físico, pueden ser 1000 molestias, pueden presentarse cuando están ya pues a punto de morir, y si no es a punto de morir, unos días o unos meses antes, la persona va experimentando cambios físicos muy importantes, como el que ya no quiere comer, como el que se va el apetito, como el que a lo mejor la piel tiene molestias en la piel. Hay muchas manifestaciones físicas que pues que representan que la persona está llegando quizás a ese final. Pero todo esto tiene una solución, y nuestra misión cuando estamos acompañando a un ser querido en ese momento tan difícil es velar porque esas necesidades sean cubiertas. Médicamente en 1960-66, pues no podíamos nosotros pensar ni siquiera que en la totalidad del ser de un ser humano, ¿verdad? Solamente nos enfocábamos en el plano físico, y los médicos tenían absolutamente toda la autoridad en ese tiempo para opinar acerca de qué se podía hacer con el enfermo terminal. Ahora es diferente. Ahora a ese enfermo, esa situación de vida puede ser guiada por un equipo multidisciplinario
que está integrado por médicos, tanatólogos, psicólogos, psicoterapeutas, en fin, enfermeras, enfermeros, y nosotros también como familiares ya tenemos el derecho de preguntar, ¿este tratamiento es el adecuado? ¿Este tratamiento lo va a curar a la persona o es solamente un tratamiento que va a aliviar las molestias y no va a ser curativo? Nosotros podemos preguntar acerca de los medicamentos, este medicamento, ¿qué le va a ocasionar? ¿Cuál va a ser la reacción de ese medicamento si se lo doy? Y si no se lo doy, ¿qué va a pasar? Todo eso ya tenemos derecho nosotros como familiares a preguntarle a los médicos. Repito, antes, pues cerca de 1960, 66, no había esta oportunidad para los enfermos ni para los familiares de los enfermos. Era lo que decía el médico, pues se tenía que hacer, ¿verdad? Sin ninguna pregunta, sin ningún cuestionamiento. Ahora ya es diferente y nosotros podemos hacer todo este tipo de preguntas a los médicos, quizás al tanatólogo, a la tanatóloga que está acompañándonos, a los psicólogos que seguramente podemos también buscar y que nos guíen en este camino de buscar para nuestro familiar, para ese ser cercano, una muerte digna, hasta el último aliento, buscar esa dignidad. Y entonces estamos ahí viendo este plano físico del hombre, ¿verdad? Con todas sus necesidades. Y ahora vamos a pasar al plano psicológico, ya cuando tenemos cubierto este plano físico, ¿verdad? Que sabemos que la persona ha logrado estar lo más cómodamente posible dentro de esa situación, ¿verdad? Nos vamos al plano psicológico y entonces sí podemos ya acceder a otro plano, ¿verdad? Entonces sí podemos hablar con la persona y la persona puede hablar con nosotros porque seguramente está lo más cómodo que se pueda dentro de esa circunstancia de vida, ¿verdad? Entonces sí podemos preguntarle qué es lo que quieres, acercarnos y mirar más profundamente el ser y la totalidad de esa persona y entonces sí preguntar qué necesidades tienes, ¿verdad? ¿Qué te gustaría, con quién te gustaría hablar? Lo que sería para mí una muerte digna y tranquila, a lo mejor no es lo mismo que para otra persona, ¿verdad? Entonces, indagar ahí, ¿qué te gustaría que haga yo por ti? ¿Qué podría yo hacer por ti? Buscar, quizás tengas pendiente alguna plática con un ser querido, yo puedo buscarlo por ti, ¿verdad? Yo puedo hacer eso, pero entonces ya hay un diálogo a más profundidad, ¿verdad? Y me va a hablar precisamente de sus necesidades, de lo que quizás esté pendiente en su vida, ¿verdad? Como podría ser, pues no sé, a lo mejor inclusive hacer un testamento, muchas situaciones que quizás tenga pendientes esa persona. Y entonces ya podré yo indagar, ya podremos entablar una conversación acerca de qué es lo que yo puedo, en qué puedo ayudarte, ¿verdad? Yo lo puedo hacer, yo puedo ir a buscar ese familiar, yo puedo ir a buscar eso que necesitas para que tú estés más tranquilo, más tranquila, ¿verdad? Y luego me voy al otro plano, al plano noético, al plano espiritual, ahí donde están mis valores, ahí donde quizás estén mis creencias, ahí donde yo tengo una conexión con ese poder superior, como cada quien lo concibamos, a través quizás de mi religión. Y entonces ahí en ese plano también yo puedo hablar puedo hablar también a más profundidad, ¿verdad?
y puedo entonces preguntar, ¿cómo te sientes ahí? ¿Qué quisieras hacer? Inclusive preguntar si esta persona sabe que va a morir, porque muchas veces nosotros queremos evitar esta conversación, decir, como que nos hacemos que no sabemos qué va a pasar, o el enfermo o la persona nos empieza a hablar de este final y nosotros desviamos el tema. Si esta persona nos abre su corazón y nos empieza a hablar de este final próximo, que seguramente la persona lo sabe, no hagamos oídos sordos, escuchémoslo, abramos nuestro corazón, seamos fuertes y valientes y estemos ahí para la persona que lo necesita. Entonces estoy hablándoles de esa totalidad del hombre, de esa tridimensionalidad de su ser, que es su aspecto físico, mental y espiritual. Y ahí necesitamos como ir indagando acerca de todas estas necesidades que necesitamos cubrir. ¿Y quién lo va a hacer? Pues nosotros, que afortunadamente quizás los familiares que están sanos en ese momento y que están cerca de la persona podrán aliviar en lo que más se pueda el sufrimiento de quien parte. Y si es una muerte consciente y si la persona está consciente que va a partir, pues entonces imagínense la riqueza de poder acercarnos hasta el corazón y hasta el alma de esa persona y poder saber qué necesita para yo ser ese conducto o esa persona que pueda aliviar y conformar a esa persona en esa necesidad o en esas necesidades últimas de su vida. Sintámonos o sienta el que tenga ese privilegio, porque es un privilegio estar cerca de una persona que va a morir y poder hacer algo por nuestro familiar que está cercano o cercana a la muerte. Y ese bienestar, ese amor, porque todos nos merecemos una muerte digna, llena de amor y de consuelo por nuestros seres queridos. Ahora se está viendo que hay algunas personas que pues eligen, ¿verdad? Que tienen también el privilegio de elegir morir en su casa, ¿verdad? En su casa, rodeada de sus familiares. Para otras personas quizás en esta pandemia ha sido diferente, han ido a un hospital, mas sin embargo, seguramente en ese momento alguien estuvo con ellas. Y si no es alguien de aquí de la tierra, seguramente sus ancestros, sus antepasados vinieron y fueron hacia esa persona para conducirla al lugar que ahora seguramente esa persona está mereciendo. Entonces, siéntanse seguros de que así fue, siéntanse seguros de que a los familiares que no se tuvieron la oportunidad de verlos, nuestras historias de vida también los acompañaron. Y eso fue suficiente para sentirse aliviados en sus necesidades últimas. Pues ahora, con esto, quisiera yo terminar y no sé si habrá algún comentario, algunas preguntas o algún comentario. Estamos aquí, vamos a dar unos minutos para ya cerrar esta plática. Adelante, pueden ustedes interactuar si así lo desean. ¿No hay nadie? Buenas tardes, mi nombre es Aide y quiero decirle que le agradezco mucho toda esta plática, toda esta sabiduría, porque en algún momento
nos va a servir. En algún momento nos vamos a ver en esa circunstancia y qué bueno, qué mejor que estemos preparados. Les agradezco mucho. Gracias. Gracias, Aide. Muchas gracias por tu comentario. Y bueno, ¿alguien más? Parece que Leticia. Adelante, Leticia. A ver, está cerrado tu micrófono. Si lo puedes abrir. Gracias, yo soy Leticia. Ha sido muy constructiva esta plática. Yo no tuve la oportunidad de despedir a mi esposo. Él llegó al hospital enfermo, bueno, lo llevé porque se había caído y ya no tuve oportunidad de despedirme de él. Yo creo que estos 3 pasos hubieran sido esenciales cuando a mí ya me lo entregaron, él ya estaba muerto. Lo único que hice fue pues hablar con él. Me dijo el doctor que tenía todavía, el oído es el último sentido que perdemos al morir, que podía yo hablar con él, mis hijos y yo pudimos todavía pues decirle que se fuera tranquilo, que se fuera en paz, porque pues ya no habíamos podido estar con él. Pero cuando ya lo estábamos velando, él tenía una paz enorme en su rostro. Quiero pensar y me aferro a eso y nos aferramos, mis hijos y yo, que él se fue tranquilo, se fue en paz. Quiero creer ahorita con lo que acabo de escuchar, que el donde él está muy a gusto y está feliz porque se fue feliz. Así es, Leticia. Seguramente así fue y hubo sus antepasados, la gente de su familia que lo antecedió, seguramente estuvieron junto a él. Eso puedes tenerlo por seguro. Él no estuvo solo. Eso me tranquiliza. Muchas gracias. Claro que sí. Gracias a ti por compartir. Gracias. Gia, yo quisiera tomar la palabra. Adelante, Lupita, te Sí. escucho. Yo desde luego me encantó así como que fue sanadora para mí oírte, escucharte, porque yo tuve la oportunidad de estar con mis padres antes de irse, pero con tus palabras ahorita me sentí muy bien, y lo que más me impacta es que todos vamos a ir para allá, todos los que estamos aquí, yo tengo ese fin, el último, mi fin es eso. Y bueno, pues ojalá y tenga yo ese apoyo de ese tratamiento que se debe de dar para una persona que va a dar un paso a su vida eterna, que bueno, no sé si lo vaya yo a tener, ¿verdad? Pero me gustó mucho la dignidad hacia el dolor. Esas palabras que dijiste me encantaron, todo en sí me gustó muchísimo. Te agradezco mucho por esta atención, estas palabras, esta tarde. Gracias, Gia. Gracias, Gia. Gracias por estar presente. Gracias. Gracias, Gia. Adelante, Sarita. Adelante. Buenas tardes, Sarita. Gracias, Azul. Buenas tardes a todos. Y le doy gracias a Dios, Azul, porque cada vez que escucho reafirmo lo que he aprendido. Y yo creo que para todos los que estamos aquí, yo creo que la gran lección que nos queda, ya los que se fueron ya están con nuestro Señor. Los que nos quedamos, nos preparamos para una muerte digna y en paz. Pero yo creo que también lo más importante es que todos los que hemos escuchado esta plática tengamos ahora esas herramientas para atender, si nos toca, a alguien, algún ser querido, para que tenga una muerte digna y en paz, ¿verdad? Y que nosotros, pues, ojalá que también así lo tengamos, ¿no? Sí. Cercanos a nosotros. Yo les he dicho a mis hijos, le digo, miren, hijos, yo necesito, si alguien va a estar conmigo, que esté una persona que no llore, que no grite, que no se desespere. Al contrario, que me anime a partir, que me cante, que me diga cosas hermosas, que me ponga música bonita, así les he dicho. Entonces, pues en esas ando yo también. Que Dios los bendiga a todos los que están presentes, y a quien esté viviendo alguna pérdida reciente. El tiempo los va a sanar, pero es importante que ustedes vivan su duelo, cada quien a su ritmo, a su propio ritmo, pero vívanlo. Quieren llorar, pueden llorar.
Todos los Gracias. sentimientos deben aflorar. ¿eh? Me da gusto, Giazul, estar contigo. Gracias. Igualmente, Sarita, escucharte. Muchas gracias por tus palabras. Pues sí, como decían ustedes, todos vamos hacia allá. Y qué bueno, como dice Sarita, como dice Lupita, poder hablar del tema, ¿verdad? Poder decirle a nuestros seres queridos ahora que están junto a nosotros, qué es lo que queremos nosotros, qué es lo que nos gustaría en ese momento, ¿verdad? Porque déjenme decirle que el momento de la muerte es como el momento cuando nacemos. Nacemos hacia otra vida, nacemos hacia un experimentar otras múltiples posibilidades de vida. Eso es la muerte, es el estar en otro lugar experimentando otras posibilidades, otras dimensiones, ¿verdad? Entonces, qué bueno hablar de este tema, qué bueno que se están abriendo estos foros, que podemos hablarlo, que podemos platicar acerca de este tema. Yo les quiero decir que tuve la gran fortuna de acompañar a mi padre cuando él falleció, pero también tuve la fortuna de que él nos iba diciendo lo que teníamos todos que hacer y cuáles eran sus necesidades. Hasta el último momento, él nos dijo qué hacer, cómo hacerle. Entonces fui y me siento muy afortunada por ello. Pero también me di cuenta de la gran oportunidad que es acompañar a un ser querido en ese momento, ¿verdad? Acompañarle, ver qué necesita y también cumplirle sus deseos, ¿verdad? En ese momento, platicar de muchas situaciones muy profundas a nivel psicológico y a nivel espiritual, porque esa es la totalidad de un ser humano, ¿verdad? Esas tres dimensiones, tenerlas presente. Víctor Frank nos habla de un ejemplo y nos dice, es como un avión cuando está en tierra y despega y se eleva a los aires, es el mismo avión que estaba en tierra, solo que ahora está en una elevación, ¿verdad? Por los aires. Eso él decía que era como nuestra tercera dimensión, que es la espiritual, ¿verdad? Somos lo mismo, pero en una dimensión más elevada. Entonces, pues muchísimas gracias por su atención, muchísimas gracias a nombre de Grupo Arriaga, a nombre de Fundación Arriaga Psicolab, les da las gracias por estar presente en cada unidad de duelo y les pido que estén pendientes de la próxima unidad de duelo. El mes siguiente seguramente habrá un invitado y que pueda abordar un tema de su preferencia. Muchísimas gracias a todos, a cada uno de ustedes por estar presentes. Si no hay algún otro comentario, doy paso a algunos comentarios que la licenciada Beatriz nos va a hacer y me despido. Adelante. Gracias, Giazul. Sí, gracias a todos. Gracias, Giazul. ¿Ya terminamos? Bueno, muy bien. Pues muchísimas gracias a todos y nos veremos en la siguiente plática. Gracias. Gracias, doctora. Gracias, excelente, muy amable. Gracias, Giazul. Gracias. Gracias. Que Dios les bendiga, doctor. Interesante su conferencia, gracias. Le agradezco. Licenciada, que Dios le bendiga. Gracias. Ay. Gracias por